It's a pleasure to be here and Es un honored placer to estar serve aquí on y this un committee. honor formar parte de este congreso hoy. I was asked to Me speak pidieron about que how we hablase do surveys sobre of cómo religious llevamos a minority groups cabo in the United las States. encuestas sobre los So I grupos will religiosos tell you a little minoritarios en bit Estados more Unidos y les voy about a contar un poco tools for sobre observation las and tools for herramientas que utilizamos analysis. para el análisis y la observación de datos. In particular, when you're talking about En religious concreto, cuando minority hablamos de, groups, we're de talking grupos about what are religiosos called hard to minoritarios, survey muchas veces hablamos populations. de población que son Partly, difíciles de as you'll see in a encuestar second, because they're smaller porque populations son that makes grupos de them harder población to reach. pequeños y son And difíciles then there are some de other tener challenges. acceso. I'm going Y to hay otra use serie de examples retos from 3 surveys fundamentales that y we voy a conducted mostrarles recently. 3 A survey encuestas of que hemos U.S. llevado a cabo, Mormons, 3 a survey estudios of como U.S. la de Muslims, los and a survey mormones, of Asian de los Americans, which is of musulmanes course y not de a los minority asiático-americanos, group, que as sí, es you'll verdad, no see, son un grupo is a much religioso smaller and minoritario, distinct pero pluralistic es un grupo con un group in the pluralismo U.S. religioso bastante And then we'll importante en los use Estados a number Unidos. of Y luego examples vamos a utilizar from una serie de measures ejemplos, in each of como those las surveys that medidas can que illustrate tenemos en cuenta en cada ways uno de los to estudios y que nos look permiten at how ilustrar much la tolerance, información que estamos acceptance, viendo en discrimination, cuanto and so a on la there is for discriminación each y of those groups in tolerancia que hay en society. relación con cada uno de estos grupos dentro de la sociedad. I want to just tell you a little bit Lo about que the les Pew voy a Research comentar un Center and poco my es work with the el Religion and trabajo que Public llevamos Life a cabo en Project, el Pew where our Research goal Center is to y mi understand trabajo issues dentro of de religión intersection y within vida the public pública, life. así The como Pew la Research relación Center de is an la independent, religión y su nonpartisan inserción en la platform. vida pública. It is a Nosotros no non-advocacy group. We trabajamos do not como take grupo policy de pensamiento, positions no tenemos on una ideología issues, política providing another marcada point y no of tenemos nada que ver perspective. con la vida And política what del we're doing is país o using perspectiva social science política. methods of Lo que conducting nosotros representative estamos llevando a cabo surveys es una serie de to estudios que gather representan objective y information. recopilan información objetiva. And this is the Este Pew es Research Center, which básicamente is el funded centro, by a el Pew private Research Center. foundation. It's called the Nuestra Pew Charitable financiación Trust. It's a proviene private del charity. Pew Charitable And Trust, we're que es one una piece of what they do. financiación And privada this de piece is called their carácter propio de la information budget, their beneficencia, fact tank. pero sin And each of the other provenir del gobierno. groups below El resto de grupos que are the pueden ver different en la topic parte de areas abajo that de we la specialize diapositiva in. son las So áreas en people las in the que press nosotros trabajamos, como por ejemplo specialize in medios state de politics and public comunicación, policy, políticas mostly in the US. públicas, relación Global entre la attitudes sociedad y la are política, cross-national actitudes surveys around the internacionales, world, así como una serie de starting with estudios que llevamos surveys a that cabo looked en at todas America's partes place in the world para and the image poder of the analizar US, cuál es la posición but de Estados also in Unidos some en el cases around mundo, other así things. como la posición del The resto de los internet started países with desde the el punto de focus vista de los on the rise of estadounidenses. the internet También, por and has kind of ejemplo, ver developed into el looking at the desarrollo ways de in which Internet y technology el has modo en el que la changed Americans' tecnología ha lives. cambiado la vida de los Journalism estadounidenses. focuses on the También, por ejemplo, content nos of what is centramos en el covered in the media, periodismo, que es lo que aparece en los as medios de well as comunicación y cómo se kind of cubren las industry trends noticias, así in como las the tendencias news del media. sector And then de the las three on the noticias. bottom I work most closely with. Y I'm here luego today también, por with the ejemplo, Religion and yo lo Public que Life trabajo Project. es en el proyecto de religión y We've vida conducted a pública number of y llevamos a surveys cabo una in the serie de US estudios en of Estados the Unidos general public as well as con of el the público religious general, groups. pero también con los grupos But we also religiosos. do a number Y también llevamos a of cabo una surveys serie and de other estudios demographic work en about religious otras groups around the world. áreas I also demográficas, work como por closely with ejemplo grupos Hispanic religiosos en Trends, otras which partes. is Yo, por ejemplo, estudio las started with the tendencias focus on en España. Hispanics as an immigrant Por group in the ejemplo, US and encompasses la other tendencia de immigrant los groups as hispanos y well. los españoles como And inmigrantes en social Estados demographic trends, Unidos, which is así kind como of otras everything tendencias else about American demográficas society that que is tienen que changing, ver con los including cambios que está issues sufriendo with la economic sociedad trends, as estadounidense, well como por as ejemplo issues también las with tendencias family structure and económicas, la estructuración o desestructuración familiar. declining rate of marriage and Por other kinds of ejemplo, things. cómo se está So reduciendo la tasa de my own matrimonios work en is el very país, broad, etcétera, and etcétera. I've Como worked in pueden the ver, content of a lot of these cubro different topics. una serie de áreas muy amplias y tengo una serie de contenidos bastante variados. Esta diapositiva les muestra, por ejemplo, lo que es el panorama en términos religiosos en Estados Unidos. Lo primero que me gustaría mencionar, por ejemplo, es que nosotros tenemos esta información, en primer lugar, debido a los estudios que llevamos a cabo, nosotros en el Pew Research Center, así como en otros centros, porque el Estado en Estados Unidos no puede recopilar datos sobre los grupos religiosos como pasa en otros países, que sí tienen ese permiso, pero en Estados Unidos el gobierno no puede recopilar dichos datos sobre las creencias religiosas de sus ciudadanos. Nosotros hemos llevado a cabo una serie de estudios para poder tener estos datos. Como pueden ver, 3/4 de la población son cristianos, la mitad de ellos son protestantes y luego aproximadamente una quinta parte de ellos son católicos. Luego tenemos otros grupos cristianos también incluidos. También tenemos un grupo que llamamos no afiliados, que son aquellas personas que no se definen como algo en concreto o se incluyen dentro del grupo de ateos y agnósticos.
En los últimos años este grupo ha ido creciendo. También tenemos el grupo de otras religiones, es un grupo pequeño en general. Como pueden ver, tengo diapositivas mucho más detalladas, pero como pueden ver, suponen menos de un 2% de la población adulta del país. Y luego, por ejemplo, aquí pueden ver, es la misma diapositiva, pero con información mucho más detallada de los grupos concretos. Muchas veces cuando estamos hablando de grupos religiosos estamos pensando en etnias y en razas de forma separada, sobre todo cuando estamos hablando de protestantes. Y, por ejemplo, tenemos protestantes evangélicos. Permítanme que les explique por qué son protestantes, pero también se identifican a sí mismos como evangélicos o como cristianos nacidos de nuevo. Entonces, también tenemos protestantes que no se consideran evangélicos. Entonces, a menudo los términos son confusos, pero en Estados Unidos cuando hablamos de protestantes tenemos que explicar claramente qué tipo de protestantes son. Entonces, nosotros cuando estamos viendo, por ejemplo, las diferencias entre los protestantes evangélicos y los evangélicos de raza negra, vemos que hay unas diferencias culturales, de historia, de tradición, incluso de práctica. Y es el motivo por el que básicamente hemos separado cada uno de los distintos grupos de cada una de las religiones. Entonces, por ejemplo, también tenemos un 1% de grupo de budistas, tenemos un 1% de judaísmo, de población judía y así, como han podido ver en la diapositiva. Entonces, ¿por qué estamos llevando a cabo estos estudios? Porque hay muchos datos que se recopilan y cuál es realmente el valor de llevar a cabo estos estudios en concreto. Bueno, el tema fundamental aquí es que cuando uno quiere comprender la diversidad que no para de crecer en la sociedad, se da cuenta que necesita más información y además información de calidad y un conocimiento claro y una comprensión clara de lo que son estos grupos religiosos. Sobre todo cuando estamos tratando de decisiones de política pública y cuando te das cuenta que necesitas información de buena calidad y la mejor información que uno puede obtener cuando está trabajando con administración pública es saber la prevalencia de las distintas actitudes y creencias y sistemas de creencias dentro de la población. Bien, si tenemos un grupo amplio o un grupo pequeño, o hay un subgrupo. Y la otra opción de obtener esta información es llevar a cabo una serie de censos que se complican considerablemente en Estados Unidos y además es mucho más caro y en práctica rara vez vemos un censo de este tipo. Otro de lo fundamental de este tipo de estos estudios es que podemos utilizar estudios para todo tipo de poblaciones y todo tipo de temas. Entonces, hoy, por ejemplo, nos hemos centrado en el tema de los grupos religiosos minoritarios, pero también es una herramienta que nos permitiría estudiar a prácticamente cualquier grupo. Lo que hacemos prácticamente en Estados Unidos es utilizar los estudios mediante encuestas telefónicas y normalmente lo que hacemos es un marco que nos permite generar una serie de llamadas a una serie de hogares y que han sido diseñadas en base a la geografía propia de los números. Como saben, los números están asignados en Estados Unidos de forma única a cada una de las regiones y territorios y entonces utilizamos esta información. Pero según el sistema de asignación de teléfonos o de números de teléfonos ha ido cambiando, estamos hablando por supuesto de teléfonos fijos, según van cambiando la asignación de líneas, pues hemos ido adaptando nuestras metodologías para poder llevar a cabo los estudios de forma correcta. Pero empezamos de esa manera porque era muchísimo más rentable y además era lo más habitual y también teníamos una serie de estudios en los que tomábamos muestras de zona en la que mandábamos gente a los hogares a realizar las encuestas ahí. Luego, por ejemplo, hemos visto que 1/3 de los adultos en Estados Unidos tienen un móvil. Creo que en en Europa la proporción es muchísimo más elevada, pero lo que hemos visto es que en la última década el crecimiento de población que tan solo tenía móvil y no tenía línea fija era principalmente entre los jóvenes y entre los adolescentes. Y nos dimos cuenta que quizá deberíamos incluir los móviles porque si no perdíamos esta franja de la población para el estudio. Pero básicamente
básicamente las líneas que ven en la parte de arriba de la diapositiva son la población hispana, como es el grupo de inmigración más importante y por el número de personas en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta 6 de cada 10 inmigrantes de habla hispana en Estados Unidos provienen de México, pero también tenemos gente de la República Dominicana, de Cuba, de El Salvador, etcétera, etcétera. Así que se trata de un grupo muy amplio. La mitad de ellos nacieron fuera de Estados Unidos, pero la otra mitad ya son segunda generación o tercera generación. Sus padres son nacidos fuera de Estados Unidos, pero ellos ya han nacido en Estados Unidos, y 3 de cada 10 de los inmigrantes hispanos o de la población hispana son nacidos en Estados Unidos. Pero en general, este grupo de población tiene unos ingresos más bajos y normalmente muchos de ellos prefieren tener un teléfono móvil y no un teléfono fijo porque es una opción más barata en Estados Unidos. Entonces teníamos que comprender las diferencias propias de los grupos que estábamos estudiando para poder obtener una muestra de población mucho más válida a la hora de realizar los estudios. Entonces empezamos a incluir también los teléfonos móviles en los estudios. Las muestras de población de las que voy a mostrarles, los ejemplos que quiero darles, básicamente muestran aquellas poblaciones en las que es complicado llevar a cabo un estudio porque es un grupo pequeño, es difícil acceder a ellos, es mucho más caro, es mucho menos eficaz el proceso, hasta el punto que primero tienes que entender dónde viven. Esto puede complicar, facilitar las cosas, obviamente. Les daría algunos ejemplos en los que pueden ver cómo es más fácil o más difícil. Y luego, por ejemplo, también se trata de algunas comunidades en las que puede ser importante saber si esta comunidad ha sido víctima de ostracismo o han sido víctimas de determinadas políticas de acoso. Entonces, esto puede complicar mucho el que podamos acceder a ellos. Hay gente que no está tan interesada en hablar con nosotros, entonces hay que hacer actividades adicionales para que estén interesados y para obtener una buena muestra poblacional. También podemos encontrarnos con barreras de idiomas, puesto que no hay una lengua oficial. Es verdad que la lengua dominante en Estados Unidos es el inglés, si bien Estados Unidos no tiene lengua oficial como tal, pero para poder obtener una buena muestra de población en un grupo minoritario en Estados Unidos hay que ser consciente de las barreras que puede suponer el idioma, porque puedes tener una perspectiva sesgada de las experiencias propias de este grupo si solamente estamos teniendo en cuenta aquellos que hablan inglés. Entonces, algunos de los ejemplos lo hemos visto en los grupos de habla hispana en Estados Unidos, cuando tan solo incluimos en los estudios aquellos que hablan inglés, porque estamos eliminando de dicha muestra aquellos que son inmigrantes más recientes y que por lo tanto no dominan también el idioma y que normalmente tienen una experiencia diferente o no están tan asimilados, pero aún así forman parte y por lo tanto muchas veces tienen experiencias diferentes, ingresos más bajos. Es importante entender todos estos datos. Entonces, cuando uno está viendo los grupos de inmigrantes, nos vamos a encontrar también que en algunos grupos va a haber inmigrantes ilegales o gente que no está muy dispuesta a hablar si son legales o ilegales, y esta claramente es otra barrera para poder obtener una buena imagen de lo que es la experiencia de estos inmigrantes y perderíamos esa parte de la muestra poblacional. Básicamente, esto es como nosotros llevamos a cabo los estudios o los principios fundamentales a la hora de trabajar, porque para poder llevar a cabo este tipo de estudios tan concretos en grupos de minorías religiosas, lo que vamos a hacer es utilizar muestras estratificadas. También estamos, por ejemplo, utilizando muestras de zonas en las que es más probable que tengamos miembros de dichos grupos minoritarios y estamos evitando aquellas zonas donde es menos probable que tengamos a dichos miembros de los grupos. Pero también hay que hacer algo más, hay que dar un paso adicional, porque no queremos únicamente tener como muestreo a aquellas personas del grupo minoritario que viven en una zona concreta, en una zona donde hay muchas personas similares, casi un gueto podríamos decir. Esto puede, por ejemplo, pasar en zonas urbanas, porque si nos centramos solamente en los barrios urbanos donde hay muchos inmigrantes, estamos
perdiendo la información de aquellos inmigrantes que viven en zonas rurales y que podrían estar teniendo una experiencia completamente diferente. Así que, bueno, eso es lo que vimos. Luego, en tema de la barrera de los idiomas, con muchísima frecuencia estamos hablando de múltiples idiomas, múltiples países de origen de los inmigrantes. Entonces, aunque parece muy fácil llevar a cabo un estudio multilingüístico, es muy complicado porque empezamos a trabajar con las traducciones, pero las traducciones, bueno, hay mucha investigación sobre si se puede hacer la traducción en distintos idiomas, si la gente entiende las mismas palabras, pero no es donde te detienes, porque también te preocupa si lo complicado que puede ser es conseguir un traductor bilingüe que pueda permitir, por ejemplo, en una ciudad como Nueva York, permitir llevar a cabo dicha encuesta. Si tardas mucho en encontrar a aquella persona que va a hacer la entrevista y que es bilingüe, pues vas a tardar mucho más en poder llegar a tener el contacto con esta persona, etcétera, etcétera. Pero obviamente quieres un traductor de calidad para poder tener una muestra de calidad. Y luego, ¿cómo conseguimos esta relación de confianza con las personas a las que les vamos a preguntar qué es lo que les pasa en su vida? Estamos viendo todo el diseño del estudio desde el principio hasta el final, intentando de convencer a estas personas que van a participar, intentando convencerles que lo que queremos es simplemente su opinión, que no que su información va a quedar protegida y que nosotros nos vamos a encargar de dicha protección. Entonces, lo que quiero destacar aquí, por ejemplo, y lo hacemos con mucha frecuencia, sobre todo cuando estamos hablando de grupos de religión minoritarios, es utilizar asesoramiento de expertos. Hay que empezar en algún punto, entonces primero tenemos un panel de expertos especializados en la religión concreta que estamos estudiando, que nos permiten comprender cómo plantear las preguntas, qué tipo de preguntas son relevantes para ese grupo concreto, cómo hacerlo de una forma adecuada al grupo en cuestión. Y, por ejemplo, nosotros sabemos un poco cómo hacer los estudios en grupos variados y trabajamos con ellos para poder diseñar los estudios específicos y partimos desde ese punto. Los 3 ejemplos que les voy a dar hoy, por ejemplo. Voy a empezar con un estudio de los mormones. Como pueden saber, es una religión fundada en Norteamérica. Es una población pequeña, es bastante complicado acceder a ellos, pero están concentrados geográficamente en zonas concretas. Hay un tercio de ellos que viven en el estado de Utah y 7 de cada 10 viven en algún estado de la costa oeste. Eso quiere decir que claramente hay que centrarse en los mormones de la costa oeste y sus experiencias obviamente serán distintas a aquellos que no vivan en esos estados. Sí han tenido una larga tradición de ostracismo y también ha habido una larga tradición de hostigamiento contra ellos. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Y básicamente tuvimos algunas de las ideas, luego tenemos los principios fundamentales y generamos luego una serie de ejemplos que vamos comparándolos con la población general. Y normalmente, cuando uno está viendo un grupo pequeño dentro de la sociedad, es complicado analizar los datos si uno no lleva a cabo una comparación adecuada. Entonces, aquí lo que hicimos fue comparar a los mormones con la sociedad general estadounidense. Podíamos medir la información en cuanto a sistema de creencias y actitudes relacionados con la tolerancia. Por ejemplo, algunos de las creencias eran más religiosas y otras eran simplemente percepciones propias de cada grupo. Ahora tendré que ir más deprisa porque me he quedado sin tiempo, lo siento. Tenía puesto un cronómetro, pero está claro que no he acertado. Los mormones, a la hora de compararlos con el público en general, expresan un elevado grado de compromiso religioso. Esta es una de las medidas que utilizamos en la serie de medidas de actitud entre los mormones, no solamente el público en general. Una proporción no demasiado elevada consideraba que el
mormonismo era una religión cristiana y al ver la opinión del público general sobre el mormonismo, estuvimos utilizando dicha opinión como elemento de comparación, puesto que algunos los mormones sí se veían como cristianos, pero el público en general no necesariamente, para poder ver también, por ejemplo, cómo otros grupos religiosos aceptaban el mormonismo o no como una religión cristiana. Lo que vimos, disculpen, voy a ir un poco más rápido. Otro ejemplo aquí, por ejemplo, nos permite medir la aceptación entre los grupos, así como las fricciones y tensiones potenciales. Y lo que hicimos fue preguntarle a los mormones que nos dieran una puntuación de los otros grupos de la sociedad y cuál era el modo en el que estos grupos trataban a los mormones, bien si era neutral, de forma amigable, o si el tratamiento era hostil. Y entonces, por ejemplo, como pueden ver, aquellas personas que no son religiosas y son amigables, neutrales o hostiles. Y aquí pueden ver claramente la comparación. Hay una tensión entre los mormones y los protestantes evangélicos y los cristianos, o al menos es una percepción que tienen. Al menos la mitad de los mormones estadounidenses sienten que hay una cierta actitud hostil y una quinta parte de ellos consideran que los no religiosos son hostiles. O sea que al realizar la comparación entre los grupos estamos comprendiendo dónde se encuentra realmente la tensión. En cuanto a los musulmanes estadounidenses, hemos llevado a cabo 2 estudios y lo que hemos visto, creo que aquí hemos incluido un segundo principio en las herramientas de análisis. En primer lugar, tenemos un estudio representativo de la población y en segundo lugar, hemos estado recopilando información a lo largo de una serie de años que nos permite ver la trayectoria de las experiencias de dicha población en el país. Entonces, en la información desde el 2011 hemos visto que no ha habido un mayor crecimiento en la alineación, pero es uno de los puntos fundamentales el tema del extremismo, porque cuando hicimos el estudio en el 2007 no hemos visto mucha diferencia en los datos. Desde el 2007 al 2011 no hay un mayor crecimiento de los conceptos preocupantes que podrían ser que esta población se siente menos apoyada o más aislada debido a la percepción posible de creencias más extremistas. También, por ejemplo, podemos tener grupos como los musulmanes que es un grupo importante de inmigrantes y una de las cosas que diferencia este grupo de los grupos de musulmanes en España es que en nuestro caso vienen de 77 países, hay un cuarto de estos son inmigrantes recientes y por ese motivo llevar a cabo un estudio es mucho más complicado. Si tuvimos que hacer el estudio en varias lenguas, la mayor parte de las entrevistas se llevaron a cabo en inglés, eso sí, porque en general el perfil de los musulmanes en Estados Unidos suele ser de gente dentro de un grupo de ingresos más elevado y con mayor formación que, por ejemplo, los musulmanes que se pueden encontrar como inmigrantes en Europa. Es muy diferente el perfil del musulmán inmigrante en Estados Unidos del perfil del musulmán inmigrante en Europa. Hay 6 de cada 10 son nacidos en el extranjero, así que tenemos un 26% que provienen de la zona norte de África y de Oriente Medio, y tenemos 77 países representados. El país más representado es Pakistán, y ahí pueden ver algunas de las etnias y las razas representadas. Nosotros les planteamos una serie de preguntas y les preguntamos cuál es, en tu opinión, el problema más importante para el grupo de musulmanes que viven en Estados Unidos, y luego categorizamos las respuestas y las codificamos. Y vimos, por ejemplo, las perspectivas negativas que puede tener el público de los musulmanes, los prejuicios a los que se enfrentan y el modo de comprender esta información recopilada. Lo que hicimos fue llevar a cabo una comparación, así que les preguntamos a los mormones cuál es, en vuestra opinión, el problema más importante para los mormones en Estados Unidos, y lo comparamos con la respuesta del grupo de los musulmanes. Y entonces, por ejemplo, había mucha mención de discriminación, pero sobre todo en el caso de los mormones muchas veces se quejaban de que no se comprendía correctamente qué eran los mormones. La mayor parte de los mormones consideran que el público estadounidense no sabe lo que es el mormonismo y no comprenden apenas nada sobre su religión. Entonces la comparación nos permitía comprender un poco
poco mejor cuáles eran las características únicas de cada grupo religioso. Y luego, por ejemplo, aquí pueden ver algunos de los resultados más negativos que hemos visto, esta percepción entre los musulmanes en Estados Unidos de que las noticias y los medios de comunicación en Estados Unidos son bastante injustos a la hora de informar sobre el Islam o sobre la religión musulmana. Luego también, por ejemplo, les preguntaban si desde el 2001 es mucho más complicado ser musulmán en Estados Unidos o apenas ha cambiado tu percepción, y la mitad de los musulmanes estadounidenses dijeron que sí, que era más difícil. Un porcentaje más reducido dijeron que no había habido mucha variación. Y luego hay una serie de medidas de comportamiento o de actitud que, por ejemplo, hemos visto cómo consideráis que la gente sospecha de vosotros, os llaman, utilizan nombres despectivos cuando hablan con vosotros, y hemos visto que al compararlo con otros grupos, los porcentajes en el caso de los grupos de musulmanes en Estados Unidos es mucho más elevado. Un 43% dijeron que sí a alguno de los aspectos negativos en cuanto a la actitud del público en general hacia los musulmanes en Estados Unidos. Luego, por ejemplo, ellos generalmente consideran que se les señala cuando se redactan y se implementan las políticas antiterroristas. Entonces, con el último estudio, por ejemplo, tratamos otra serie de preguntas. Una de las preguntas más importantes, por ejemplo, fue ver que un 8 de cada 10 musulmanes en Estados Unidos está satisfecho con su vida. Yo elegí las preguntas que consideré que podrían ser una fuente de inspiración para encontrar cuáles eran los problemas a los que se enfrentaban dichos grupos. Denme 2 segundos más, por favor, para que puedas explicarles la población asiática en Estados Unidos, porque si comparamos su perfil desde el punto de vista religioso con el del público general en Estados Unidos, veremos la diversidad religiosa que plantean. El 14% de esta población son budistas, un 10% son hinduistas, 4% son musulmanes, debería mencionarlo, porque se considera bajo para población del sudeste asiático, porque la mayor parte de los musulmanes en el mundo provienen de países asiáticos, pero curiosamente en Estados Unidos es una proporción mucho más reducida la que ha migrado a Estados Unidos. Como podemos ver que el patrón en el resto del mundo es diferente, hay un patrón de inmigración selectiva. Si estamos hablando de asiáticos americanos, estamos viendo, por ejemplo, una pluralidad religiosa en este grupo, y entonces cuando vemos el perfil del inmigrante asiático-americano, vamos a ver que cada uno de estos grupos tenemos un 5,5% de la población adulta en Estados Unidos. El grupo más numeroso es el de los chinos, no llega a más del 3% de la población adulta. Y cada grupo tiene una historia muy distinta en cuanto a su historia de inmigración, su experiencia es distinta, cada uno tiene un idioma distinto. Entonces, el elemento fundamental que distingue a los asiático-americanos es que son un grupo muy diverso y que les marca de forma completamente distinta. Entonces, llevamos a cabo un estudio con 7 grupos que eran de difícil acceso para poder recopilar datos de una muestra. Incluimos chinos, filipinos, vietnamitas, coreanos, y también teníamos un estudio representativo de todos los demás grupos asiático-americanos. Cada uno de los distintos subgrupos tiene un perfil religioso diferente. Por ejemplo, los filipinos son principalmente católicos, los coreanos son principalmente protestantes, los chinos principalmente, la mitad de ellos no tienen una afiliación religiosa conocida y la otra mitad tienen un 15% de budistas, un 22% son protestantes, también hay católicos. Luego, por ejemplo, hemos visto la migración de India, tenemos un alto porcentaje de hindús, pero estamos viendo claramente cómo estamos viendo las mediciones diferentes entre lo que son el público general y aquellos que proceden de la inmigración que viene de India. Como pueden ver, tenemos también un porcentaje en los japoneses, tenemos un alto porcentaje, aproximadamente
Uno de cada cuatro serían no afiliados. Uno de cada tres, perdón. Como pueden ver, en cuanto a trasfondo religioso, hay una amplia diversidad y provienen de países y de culturas completamente diferentes. Y ahora tengo que detenerme, lo siento, me he quedado sin tiempo, pero muchísimas gracias por su atención.